pegale, 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 cantalo, 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 cantalo. Bienvenidos de nuevo, mis queridos filósofos. Estamos de vuelta para esta segunda temporada después de unas vacaciones bien merecidas, Muy bien merecido. porque pues, sí, la verdad es, lo hicimos bien, creo yo. Por cierto, estoy junto a mi querido Dani. Qué gusto saludarlos de nuevo, amigos. ¿Cómo estás, mi Dani? Estoy muy bien, Fer. ¿Tú cómo estás? Bien, todo bien. Pues feliz, la verdad es que feliz porque, bueno, pues vamos a meternos en intimidades. Los filósofos son unos personajes muy espontáneos, Sí, que realmente lo estaban haciendo por amor al arte, o sea, con una decisión de, pues, saber hacia dónde se dirigía, pues, este proyecto. claro. Entonces la primera temporada fue pues muy experimental, muy amateur si se quiere ver así. Y pues rápido llegamos a primera, ¿por qué no decirlo de esa forma? Tuvimos un muy aceptable éxito. La Sí, verdad es que sí encontramos un arraigo, una buena aceptación. Y bueno, pues la prueba piloto, que fue la primera temporada, pues salió de lo mejor. Salió de lo mejor. Entonces, pues esto nos motivó a que mejorara el producto que tenemos, ¿no? Ajeno al contenido teórico, sí, pues queríamos darle un poquito más de calidad, a sabiendas de que quizá era nuestra gran área de oportunidad, y bueno, pues sí. confiemos en que ahora sea mejor todavía el proyecto, ¿no? Para esta segunda temporada. Sí, ya tenemos nuevos micrófonos, por así decirlo, Claro, que era nuestro gran problema porque se porque nos... no somos editores de video ni de No. audio, entonces, Y por cierto, ya vamos a estar en YouTube esta temporada. sí. Si se les hace mejor. Si salen los anuncios de Spotify, pues ya se los pueden ahorrar por los anuncios de YouTube ahora. Pero si se les hace más cómodo esa plataforma, ya también estaremos ahí. Vamos a estar en donde ustedes nos pidan. Lo bonito es que nos pedían Claro. y pues eso es lo que nos motiva a mejorar. Así que sabemos nuestro pecado, que fue irnos en algún momento, y pues por eso de forma muy ad hoc llegamos con un tema que me parece que aplica Sí, para lo que nos sí, pasó. sí, sí. Los traicionamos, amigos filósofos, al alejarnos de ustedes un ratillo, pero pues aquí estamos de vuelta y pues Sí. esperemos que el diálogo siga creciendo. Entonces, mi Fer, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de los traidores, los famosos traidores del fútbol. ¿Por qué? Porque pues se puede hablar de ello, ¿no? Y Aplica, fuimos sí, traidores los hacia traicionamos. ustedes, que nos alejamos sin decirles ni agua, Sí, pero en comparación con los traidores que vamos a mencionar el día de hoy, vaya, parece poco lo que hicimos, ¿no? parece nada, parece nada. Me Entonces, parece perfecto. a mí me parece que es un gran tema, me Sí, parece que es un tema del que se puede generar mucho diálogo, mucha polémica debate. Sí, y pues a ver hacia dónde se dirige este programa. Pero bueno, pues, pues vámonos directo, ¿no? La intención será repasar los casos pues más populares de alguna sí, forma, equipos que definitivamente tienen una tradición en donde es raro ver cuando dicen por ahí se les voltea bandera y claro. bueno, pues comencemos, ¿no? Comencemos. Sí. Obviamente el más sonado, el más escuchado en todo el mundo y el más recordado por muchos es el de el portugués Luis Figo, ¿no? Que gran estrella en el Barcelona, que termina yéndose al Real Madrid, ¿no? Hace no mucho, vi como la secuencia, la cronología de aquel suceso, ¿no? Y fue la carta fuerte para de Florentino Pérez para llegar a la presidencia del Claro. Real Madrid. Mucha gente ni siquiera lo recordará en aquel 2000, pero Florentino Pérez con eso gana la presidencia del Real Madrid en una época donde se hacían votaciones en Madrid. Ahorita ya con los nuevos estatutos que dejó el buen Florentino Pérez, Se volvió una dictadura, se volvió una completa dictadura. sustentada pues justamente por el proyecto que ha generado muchos réditos, ¿no? Ujú. Pero en donde la semilla, la primera piedra, si se quiere ver desde ese punto de vista,
pues fue esta, ¿no? Figo. Figo que fue tema tremendamente polémico. No fue el último, ni fue el primero. Ujú. Simplemente fue el más importante, pues por lo que representaba Figo para el fútbol mundial en esos entonces, Claro, en donde jugaba y en donde terminó jugando. Así sí. que Fer, que es tremendo barcelonista, pues seguramente va a tener muchos comentarios al respecto. Pues sí, o sea, Figo, el gran traidor, ¿no? O sea, no me cabe otro en la cabeza cuando eres barcelonista, tienes que odiar a Figo. O sea, naces odiando a Figo en estas épocas. O sea, a mí realmente no recuerdo cómo fue en aquella época, yo tenía 5 años, pero una vez Blaugrana, odio a Figo con locura, ¿no? Es Como se tiene necesario. que odiar, sí, por supuesto. Y lógicamente la forma en la que se fue y el tremendo recibimiento en el Camp Nou, Cabezas de cerdo. cabezas de cerdo, botellas, pesetero, porque eran pesetas, Judas. Judas, el gran traidor, el peor, ¿no? El peor de todos. ¿Por qué? Porque se va por no querer, bueno, no quiso renovar con el Barcelona por temas de salario y termina hablándole Florentino Pérez diciéndole que pues, él le da el salario que él quiere. Se arrepiente faltando nada para su presentación y le habla a, no recuerdo quién, no recuerdo quién era el presidente del Barcelona, pero le habla pidiéndole que, Gaspar. creo que era Gaspar, sí, 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 claro que era Gaspar. O otro de los detestables personajes del barcelonismo. Un Barcelona que no estaba de plácemes, no estaba en la No, opulencia total. Venía de aquella temporada del centenario que, bueno, pues tuvo sí, cierta relucencia, pero Figo era la carta fuerte, digamos, de un proyecto que pues pretendía llegar a más, ¿no? Llegar de nuevo claro. a ganar Champions, etcétera, ¿no? Sí, y de hecho era el baluarte y la estrella del Barcelona, que no lo estaba haciendo tan mal, pero después de Figo se hundió el barco durísimo, entonces también eso le dio otro condimento para odiarlo aún más, o sea, eso como que separó al plantel de fea forma, después viene la parte de Bangal, que lo corren, lo vuelven a traer pasando Sí. esto, y ya la cosa nunca fue la misma. Tanto así que Gaspar es uno de los peores, el segundo peor presidente en la historia del Barcelona. El primero, pues, Nuestro amigo Sandro Rosell, que... no, Ah, Bartomeu, que se bueno, acaba de ir, claro. gracias a Ah, es Dios, pero que ese tridente, vaya, no, bueno, ni- o sea, van a irse al infierno futbolístico, ya se fueron, derechito. ya se Sí, ya fueron. están en el infierno futbolístico. Y pues la curiosidad con Figo es que no era el mejor jugador de la época, pero sí No, era uno de los mejores y era tan necesario para el proyecto del Barcelona que pues justamente digamos que no era el equipo estelar que ya había sido a principios de los 90 sí, y que con a el la Dream Team. postre fue Sí, para finales de esta misma década, la primera década de los 2000. claro. Era un equipo interesante, ¿no? Digo, el baluarte era Figo, pues porque era el que, pues, El diferente. era el diferente y era la cara visible, la cara más visible. Sí, Sí se esperaba que Figo quizás llegara a ser el mejor jugador del mundo en algún momento. Época difícil, digo, porque pues, era época sí, de Zidane y de Ronaldo, o sea, claro. no era cualquier cosa, pero pues fue un golpe duro sobre la mesa que Figo se fuera de la forma en que se fue del Barcelona Claro, hacia, o sea, te puedes ir a cualquier lado, pero te vas al Real Madrid. al Madrid. Y como les decía, o sea, él le habla a Gaspar pidiéndole que pague la cláusula que tenía en el contrato con Florentino Pérez para que se quedara en el Barcelona. Y Gaspar se negó. Duelo de egos, Duelo duelo de de egos, egos. completamente. Y también era una locura de dinero en esos momentos. No recuerdo cuánto era, pero rondaba los 50 millones Sí, de Florentino tenía euros. intenciones de romper récords en materia de fichajes. Sí, Figo también es bueno, la primera piedra del proyecto de Florentino, pero también la primera piedra del proyecto de los, a la postre, Galácticos. galácticos, Sí, ¿no? sí, Le dan la totalmente. 10 del Real Madrid Sí, claro. y bueno, a toro pasado, ajeno a que pues ya serán los valores personales de cada quien decidir
qué tan factible o qué tan positivo es que te vayas de un rival a otro, pero pues a Figo más o menos le salen las cosas bien y al Barcelona no tan No, bien. no, por eso se pone o sea, se hace más grande el problema porque si al Barcelona le hubiera ido mejor que al Madrid, con Figo, entonces todos nos hubiéramos reído, ¿no? Claro, De ese movimiento. Pero como no fue así, pues es aún peor, es meter el dedo en la llaga, por ¿no? supuesto. Entonces, pues sí, un traidor completamente y un cerdo, un pesetero completamente. Pues, ¿qué O se no sé puede qué decir? opinas tú, No, Tony, o no, no, sea, no. Fue el caso más sonado. Han pasado 20 años y sí, sigue siendo el gran estandarte cuando se habla de traidores en el mundo del fútbol. Irónico, quizá porque, pues insistimos, no fue ni el primero ni el último. Si repasamos incluso la historia de este derbi español, el sí, derbi del mundo, como también se le conoce, pues hubo algunos otros casos, tanto del Real Madrid al Barcelona como viceversa. claro, Ahí estuvo Luis Enrique, Luis Luis Enrique del Enrique. Real Madrid. Increíble, sí, increíblemente porque en general todos los jugadores que salían del Barcelona para irse al Madrid terminaban diciendo que eran mucho más felices en el Madrid. Sí, Y Luis Enrique fue todo lo contrario, ¿no? O sea, de los grandes ejemplos, Luis Enrique termina odiándose, volviéndose antimadridista completamente, claro. aún llegando al Barcelona siendo del Madrid. Al grado de que Luis Enrique se vuelve una de las grandes caras del Barcelona. Sí, Digo, ajeno a que la historia reciente pues, también lo encumbra como técnico, etcétera. claro, Como futbolista, uno puede identificar a Luis Enrique como jugador por del supuesto, Barcelona siempre y quizá incluso olvidar que jugaba en el Madrid. claro. Así de, Sí, sí, así de sí. grande fue el legado de Luis Enrique para con el Barcelona. Sí. Cuando, como decíamos, o sea, por ejemplo, este Laudrup, Michael Laudrup. De hecho, Michael Laudrup fue el que dijo, o sea, uno se vuelve feliz llegando a Madrid y mm, saliendo de Barcelona. Claro, o sea, sus circunstancias eran diferentes, tal vez. O sea, de venir del Dream Team, cuando solo se permitían 3 extranjeros en cancha y uno en la banca, generalmente él banqueaba en esos momentos. porque Laudrup era uno de los Era un mejores crack. jugadores del mundo en Sí, aquellos entonces y de todos modos tenía que comer banca, pues justamente por aquella limitante, ¿no? claro. En el mismo orden de ideas de Luis Enrique también más o menos le pasa lo mismo a Eto'o, ¿no? Sí, Eto'o es descubierto para llegar a la élite del fútbol con el Real Madrid claro. y nadie se acuerda de Eto'o en el Real Madrid, Nadie. Es más, ¿se acuerdan más de cuando con el Mallorca le hace 2 goles al Real Madrid por supuesto. y los festeja como con locura? Y en ese momento se le nota el antimadridismo completo. Tal vez con un cierto dejo de resentimiento lo que tenía de todo, Demasiado, sí. ¿sí? Y por eso termina llegando al Barcelona y la rompe todo. La La rompe rompe toda toda, en el Barcelona. muy famosa aquel cántico, el cántico Sí, famoso Madrid cabrón, saluda al campeón, sí, que sí, bueno, sí, sí. pues cuando lo dice la hinchada, pues dices, bueno, pues es parte del fervor, pero que llamaba mucho la atención, pues porque, vaya, Eto'o lo encumbra como líder del barcelonismo en algún momento, Eto'o también se encumbra como uno de los grandes jugadores africanos de la historia Claro. y delantero del mundo, o sea, también Sí, decirlo así, impresionante. pero sí es una historia muy particular. Nivel a las aguas, porque Laudrup y Figo fueron muy felices en el Real Madrid en comparación con el Sí, Barcelona. aunque Laudrup no tuvo tanto éxito No como lo tuvo. Figo. Y por eso tal vez no es tan relevante el Claro. cambio de equipos, ¿no? Pero Eto'o se vuelve pilar de un Barcelona que Sí, comenzaba a demostrar lo que iba a llegar a ser para claro. finales de esa misma Y que le década. tocó Le toca lo todo, mejor. le toca lo Sí, lo mejorcito y mejor. él siendo importante, o Sí, sea, uno de los jugadores sí, por que supuesto. pasaron a la historia, Yo recuerdo definitivamente. que él en alguna entrevista dijo, si yo me llamara Etiño, o sea, si fuera brasileño Sí, básicamente, estaría ganando balones de oro. por supuesto, por supuesto. Y sí, Y pues es también de esas curiosidades que a veces sí tiene el Real Madrid. Sí es un poco clasista cuando se trata de jugadores, ¿no? sí, Quizás saliéndonos un poquito del tema, pero pues evaluando, por ejemplo, lo que le pasó a Keylor Navas. El claro. hecho de ser costarricense definitivamente le costó el no fincarse más tiempo aún cuando tiene el palmarés para poder, quitado la pena,
ser considerado uno de los mejores porteros en la historia del Real Sí, es un Madrid. caso, lo de Keylor Navas. Cada año le querían traer a alguien. Hasta que se lo trajeron. Sí, hasta que se lo trajeron y le vuelve a pasar en el París, pero bueno, eso es Siendo traidor otro también, debate. por cierto, el que lo sustituyó, ya estaremos hablando Sí, de él. sí. Y bueno, pues con esto concluimos con el Barcelona y Real Madrid. Ben Schuster. Obviamente, bueno, Schuster, también Schuster. uno de ellos. Y pues algunos otros más que tendrán quizá menos relevancia o que ya fueron de tiempos más pasados. Obviamente el primero y fundamental es Figo. Sí, por supuesto. Si O nos sea, vamos al tema nacional, claro. hay hay un personaje que cuando se habla de él en México se le suele ensalzar mucho, pues porque lo hizo todo a nivel Claro. mundial, a nivel de clubes, Y más en esa época. y más en esa época, pero tuvo un detalle traidor muy interesante también, Aquí Simón. en México y en el... Dos veces, Sí, dos dos veces. veces. Tremendo traidor también, Tremendo traidor. Estamos hablando del famoso Hugo por Sánchez. supuesto, Huguito. de nuestro macho querido. Sí, porque, pues si recuerdan, él sale de los Pumas, ¿no? Sí, Y cuando regresa de su travesía europea, no llega a los Pumas como todo mundo pensaría que lo hubiera hecho, ¿no? O llega a la sea, América. llega a la América, o sea, tienes que ser un hijo de la chingada, discúlpenme, pero Es alta sí. traición. Sí, no, tremenda. Al grado de decir que si del América te vas a Pumas, es como bueno, quizá Sí. no tiene tanta relevancia, pero que de Pumas te vayas a jugar al América, Sí, si te encumbras en Pumas como un ídolo, claro, no puedes ir a la América, no puedes ir al ¿no? América, Es un sacrilegio, es un pecado capital. por O bueno, supuesto. ya ahorita tocaremos el tema, pero sí, o sea, como amante del fútbol es algo doloroso, ¿no? O sea, es para el aficionado, para el club, para la institución, porque tú lo formaste, le diste todo lo que te... Todo. Sí, o sea, le pusiste en bandeja de plata para que él hiciera lo que tenía que hacer. Incluso tiene un título universitario por Claro, parte de la Universidad sí, por Nacional, ¿no? supuesto. Digo, por agregar algo que quizá en materia futbolística no tendría nada que ver, pero que sí podría decir, a ver, o sea, tú Sí, eras cuna universitaria totalmente claro, y traicionaste, pero antes de traicionar a la universidad, traicionó al Atlético de Madrid, claro, que en ese mismo orden de ideas, pues es una analogía muy similar. sí. Irse de Pumas al América es tremenda traición, como irse del Atlético al Real Madrid. Insistiendo, no del Real Madrid al Atlético, del Sí. Atlético al Real. Sí, porque del Real Madrid al Atlético tenemos dos ejemplos rápidos que acaban de pasar. Uno es Marcos Llorente y el Claro, otro es Álvaro Morata, que uno podría decir, oye, qué traición. Juanfran también Juanfran, tanto tiempo sí. atrás. Y dices, bueno, pues es normal, o sea, Sí, no pasa nada. se Realmente no entiende. pasa nada. El hincha del Atleti te acoge incluso, ¿no? Dice, Claro, llegaste hablando de los buenos, ¿no? De sí. los fieles, que es el Atlético. Pero cuando pasa al revés, uy, No, no uy, lo puedes hacer. Obviamente viene de un contexto tal vez de cómo llegó Hugo Sánchez al Atlético de Madrid, todo lo que le decían, cómo lo trataban, sí, que sí fue Pichichi una temporada con el Atlético de sí, Madrid, y eso lo encumbra en la gran historia del Atlético de Madrid, pero que también deja este resentimiento del que hablábamos, estilo Samuel Eto'o, por o sea, supuesto. que le decían indio y que no lo querían, básicamente no lo querían ahí y por eso, pues enrabietado dice, pues me voy al Madrid Me voy también, al Madrid. y porque tenía las condiciones para hacerlo. Quizá también eso fue un factor que él tal vez no había evaluado, ¿no? O sea, de Universidad Nacional te vas a España, a un gran equipo como lo es el Atlético, Sí, pero pues estás, digamos que conociendo tus alcances en el mundo futbolístico. claro, Y quizá cuando sales de universidad joven dices, bueno, el Atlético es tremendo equipo, o sea, yo ya llegué, digamos que yo ya pude haber llegado a mi límite acá. claro. Comienzas a jugar en la Liga Española y dices, no, como que todavía tengo para dar un poquito más. Y bueno, con todo respeto y sin el afán de ofender, no somos del Madrid, definitivamente, Sí. pero pues parece ser que para la carrera de un futbolista, pues sí todavía es un saltito más, ¿no? Claro, el Madrid es élite, o sea, Exacto, eso es un hecho. Y creo que por la personalidad de Hugo Sánchez, encajaba perfectamente en el totalmente, Real Madrid. O totalmente. sea, y lógicamente todo lo que ganó en el Madrid,
pues lo hace peor para el Por aficionado supuesto. del Atlético de Madrid. Tanto así que apenas cuando se inauguró el Wanda Metropolitano, el nuevo estadio del Atlético, muy bello, no lo conozco, pero debe ser Pero muy se bello, ve. sí. Pusieron unas placas conmemorando a los mejores futbolistas que han pasado por las filas del Atlético de Madrid. Una de ellas era de Hugo Sánchez y la afición se encargó de destruirla Por supuesto. por traidor. Pues sí, el Atlético fue políticamente correcto porque Hugo fue un gran jugador del Atlético. O sea, ganar un Pichichi con el Atlético, viste. Sí, Porque, pues no tienes, se supone, los recursos en materia de compañerismo para decir, ok, o sea, te sirven todas las bolas. O sea, el sí, esfuerzo sí, es sí. mayor. Sí, El y la esfuerzo es mayor. calidad de la gente que te rodea no es la Exacto, misma que en exacto. el Madrid. Ah, bueno, pero antes quiero dar el detalle, porque hasta Hugo Sánchez sabía perfectamente que lo que estaba haciendo era una traición. Por eso le venden la ficha a Pumas, Sí, supuestamente. Antes de irse al Madrid, supuestamente. No había manera de que no llegara, había, no, pero fue el trámite burocrático por el que claro. decidió pasar. Como para taparle el ojo al macho, como se le Sí. dice aquí. Porque no me voy a ir directo a Madrid, voy a pasar por Pumas, voy a regresar a mi casa, pero no es cierto. Únicamente solo fue el trámite para que lo soltaran al Real Madrid. Y pues también el tiempo le da la razón a Hugo porque efectivamente La rompió toda. tuvo los argumentos para demostrar que lo fue. Digo, luego llegó Raúl, luego llegó Cristiano y comienza Claro, a rezagarse, digamos, en una historia de un equipo que pues siempre tiene que tener a los mejores, sí, pero Hugo en su momento fue el mejor el también, ¿no? mejor. Y se dice fácil, pero conseguir 4 pichichis con un equipo tampoco es cualquier cosa, 5 en total, obviamente si Sí, se contabiliza el del Atlético. Y también, ahora sí hablemos digo, entrelazándose con la historia de Keylor, sí, Courtois, Courtois, Courtois que pues en el Atlético ya estaba demostrando la clase de portero que era, claro. y pues a dónde termina llegando. Sí, y aparte, bueno, yo recuerdo mucho aquella imagen de Courtois, bueno, video más bien, cantando el pequeño canguro, ¿no? Que Sí, es aquel cántico de los hinchas de colchoneros hacia los hinchas del Real Madrid, ¿no? No se los puedo reproducir, pero búsquenlo, se llama Salta, 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 pequeño canguro, y ya, hasta ahí lo dejo. Pero él lo canta en una celebración de un título del Atlético de Madrid. porque fue pilar de Sí, ese Atlético del Cholo que pues competía de tú a tú, que estuvo muy cerca de ganarle una Champions al Real sí, que Madrid, pierde en Lisboa. que pierde en Lisboa con aquel remate de Ramos, bueno, el Sí, famoso remate de Ramos, y que le daba una esperanza al Atlético de fincar un equipo que tenía todo pues para seguir compitiendo años claro. contra los grandes de España y Europa. Que lo ha hecho Lo ha hecho. porque Oblak es un porterazo. Terminó incluso quizás superando. Sí, tal vez en este momento ya no duela tanto. O sea, tal vez cuando estaba Moyá en la Uf, portería, sí dolía, y dolía sí. demasiado que se Incluso haya cuando llegó ido, ¿no? Oblak, pues por ahí también tuvo que pasar por Sí, una curva de aprendizaje, se podría decir. por supuesto que es un traidor. Claro, Y yo por ejemplo, ese tipo de cosas no las entiendo. Tú despotricas contra un rival, sales en un video cantando El Pequeño Canguro. ¿Y cómo es que la afición te acepta después de que los insultaste? Básicamente, estás insultando sí. a la afición del máximo rival y terminas llegando a ser cobijado por ellos mismos. No lo comprendo. Te terminas poniendo el pie tú solo como jugador, me parece, Sí, porque también la afición te toma como, ok, mira, o sea, terminas acercándote al equipo más grande, entonces por ende nos podemos burlar del chico, que en este caso es el claro. Atlético, pero también no se nos va a olvidar que tú en algún momento no quisiste llegar. Entonces, ¿sabes qué? Courtois tienes que jugar acá porque eres el mejor portero del mundo, o uno de ellos, digo, se Sí, podría debatir. debatir al respecto, pero no vas a ser Iker Casillas, por ejemplo. Ya tú mismo, con tus palabras del pasado, evitaste quizá poder ser el mejor portero de la historia de este Del equipo, Real aun Madrid. cuando tienes los Y argumentos aun cuando para hacerlo. Florentino no crea que Iker era portero del Real Madrid. Además, Ya tocaremos ese bellísimo tema. también, porque Florentino por sí solo es un tema. Sí, Pero, pues bueno, ya repasamos a dos muy importantes, Figo y Hugo, y siguiendo la línea de México,
un caso que sonó mucho para finales de los 90, pues fue aquel de Ramón Ramírez. Sí. De Ramón Ramírez, ídolo de Chivas, que termina yéndose al América. Sí, o sea, y volvemos a las mismas. ¿Cómo te puedes permitir irte al odiado rival, no? O sea, es algo que no entiendo porque cuando llegas y te vistes de una playera, y más si sales de las fuerzas básicas, es muy difícil que empieces que aceptes los colores porque ya naciste, ya recorriste tanto tiempo. Bien que mal hay una identidad, una misión, una Claro, visión, sí, unos con la que valores te identificas antagónicos. totalmente, sí, y vas al antagónico, literalmente. Entonces, es algo que a mí me cuesta trabajo entender, ¿no? Dice por ahí Ramón Ramírez justificándose que no fue consensuado, que todo fue ajeno a su potestad, que la negociación no tuvo nada que ver con él. Le fue muy mal en el América, no es ni remotamente histórico del América, tiene una situación personal bastante dura, Sí, que es cuando, bueno, pues desafortunadamente atropella a una familia y pues por ahí tiene problemas legales al sí, respecto. Todo un cúmulo de situaciones que pues con cierto dolor decirlo, pero sí ensuciaron la carrera de Ramón Ramírez, que era un gran referente de la jugador, selección sí. y referente del Guadalajara. Sí, o sea, y tal vez por esto no le duela tanto al Guadalajara o al aficionado Chiva, porque, como lo dijimos, una vez que fracasa el traidor, pues Sí, te sientes bien, ¿no? O te sea, sientes te bien, da un dices, consuelo. Chivas era mejor lugar para él, Chivas por ende era un mejor lugar para todos, pero pues nunca deja de quedar la espinita, ¿no? Sobre todo cuando al Guadalajara cada vez le costó más, pues fincar ídolos, o Claro, sea, se le comenzó a hacer más complicado decir, tenemos a un referente nacional, al grado de que Guadalajara era pilar de la selección y cada vez se fue diluyendo en ese sí. aspecto. Y en la misma línea de Ramón Ramírez, de Chivas, pues tenemos al Maza, por Almaza ejemplo. Rodríguez, que sí que tuvo su paso durante varios años en el fútbol europeo, pero pues sí, o sea, llega el Maza Rodríguez, que pues, ganó un título con Con el el América, Guadalajara y y uno uno con el se América. va campeón, Sí, le va muy bien en Holanda, ¿por qué no sí, decirlo? Un jugador muy particular, el Maza, porque tenía fama de tronco. Y pues sí, efectivamente nunca claro, tuvo tremendos argumentos futbolísticos, pero fue un defensa central bastante respetable en alguna época. claro. Llega al América y todo el mundo se cuestiona. Los de Chivas dicen, ¿por qué se va? ¿Qué traidor? El América dice, pues, ¿por qué vienes? Sí, No, es o un sea, tronco. él no es de acá. Sí, Y lo hace bastante bien el sí, Maza. Se finca en una defensa central muy buena con, con Aquivaldo, con Aquivaldo. con Aquivaldo. Y pues de ese América que renace para Con ser Miguel Herrera, sí, exactamente el que renace con Miguel Herrera y que comienza y que termina siendo uno de los equipos más importantes de esta década, bueno, de la claro. década de los 10, por decirlo de alguna forma. De América hacia Chivas, me parece que no hay un caso tan reluciente, pero sí hay dos muy particulares. Uno es el de Jesús Molina, Sí, gran jugador en el América, buen el jugador. mejor contención a mi Sí, gusto por un rato de la Liga Mexicana, sí, bastante infravalorado, yo creo, sí, infravalorado sí, incluso, sí, que hoy es el capitán del Guadalajara. sí. Y que particularmente en el caso de Molina es interesante porque es doble traidor, porque es canterano de Tigres Sí, y también jugó en y Rayados. jugó en Rayados también. O sea, aguas con Sí, Molina, le ha gustado eh, pues voltear bandera en donde quiera que va, apuñalar por la espalda. apuñalar por la espalda, pero lo hace bien, ¿eh? Sí, En Molina todos los lugares en donde juega, Molina lo hace bien. es un líder nato, Molina. Sí, Entonces, pues sí, sí, o sea, encaja en todos lados. Está mal, bueno, a mi punto de vista, claro. como filósofo, no me gusta. O sea, literalmente es apuñalar por la espalda a la gente que te ha querido más, ¿no? Es que o eres de Baudelaire o eres de Maquiavelo. Ujú. Así de sencillo. No, no se puede ser tan traidor en esta Sí, vida. no, Y otro que pues de alguna forma llama la atención es el de Oribe. claro. Oribe que pues sí, yo creo que para la historia del fútbol mexicano Oribe quizá es más de Santos, por decirlo de alguna Sí. forma. Más de la selección Más de la también. selección, ciertamente traidor ahí porque pues también Oribe jugó en Monterrey, hay que recordar Sí, aquello, pero llama la atención que de América se va a Chivas. Y me parece que eso más que hablar mal del América de Oribe, habla mal de Chivas, claro. porque ya ni siquiera llega un buen Oribe, o sea, llega un No, Oribe ya quemado, quemado, quemado. desechado, Sí. que de hecho pues le cuesta horrores meter goles.
¿Cuántos habrá metido? Dos, a lo mejor. Había por ahí un tema, ¿no? De cuántas semanas o meses tenía Oribe sin anotar en Guadalajara desde que Sí, llegó o sí, algo sí, así. O sí. sea, sí fue una historia un poquito tétrica, Y pero triste que para el final de Oribe Peralta, ¿no? sí, O sea, sí, porque Oribe también, pues sí demostró que, pues por ahí el dinero le llamaba un poquito más que los colores, ¿no? ahorita llegaremos a ese tema, hermano. Porque sí, yo creo que para cerrar tenemos que debatir mucho el ¿se puede o no se puede? O sea, Por supuesto que sí. Regresando al tema de Pumas América, no vamos a tocar de América Pumas, insistiendo que es lo mismo que de Atlético de Real, que de Real sí, Atlético es lo mismo. De Pumas América también hay cuatro casos muy interesantes. El primero, históricamente, nadie lo vimos, somos muy jóvenes, sí, pero todos lo conocemos. Sí vimos el Chavo del Ocho, pues era el ídolo, sí, etcétera. Enrique Borja, sí, Enrique Borja, que canterano de Universidad Nacional, termina yendo a la América a fincarse como la cara visible del americanismo, de Televisa, sí. de la selección, etcétera. Un caso muy antañero de los 70s, pero que llama bastante la atención y que pues para los conocedores del fútbol mexicano pues definitivamente resalta. Sí, y yo creo que en esa época el dominio de la América como televisora, más bien, Sí, o con el respaldo de la televisora era demasiado marcado. Entonces era sí, casi imposible negarle algo a la América en esa época. Yo creo que va mucho más por ahí que por otra cosa. O sea, ya se... bueno, obviamente también volvemos a lo mismo, el pago, el marketing, porque pues, todo, sí, o sea, todo. estás con una Borja, televisora. Borja fue tremendo ídolo Sí, mexicano. O sí, sí, sea, comparable con Cuauhtémoc, probablemente. comparable con... A ver, o sea, yo creo que Cuauhtémoc sí lo supera, yo creo que Sí, Hugo lo supera, Márquez lo Rafa. supera, pero en aquel entonces, en el contexto de ese presente de los Era el 70s, más. Borja era Borja, o Sí, sea, era el referente de los niños, un sí, sí, tronquísimo, sí, sí. por cierto, o sea, Borja ni siquiera sabía jugar fútbol, pero es de esos famosos delanteros que sí saben meter goles. Sí, que estaba en el momento correcto, en el lugar correcto. Exacto. Y ya. Y se hace ídolo del americanismo al grado de que, aunque en Pumas lo hace bien, yo creo que todos lo recordamos como referente del América más que de Pumas. Claro. Sí, por supuesto. O sea, se sabe el pasado Puma, pero Enrique Borja es del América. Claro. Punto. Luis García, Luis García es aguas eso, con Luis tío. García, Doble traidor. pero Luis De García fue traidor lejos. Sí. en todos lados, ¿no? Solo le falta irse a A Televisa. Televisa y Y luego a ya. ESPN y de ahí a Fox Sports, o sea, y no lo dudo que pase en algún Y con eso momento, culminaría una carrera tremenda de de traiciones. traiciones y de Gran apuñaladas. jugador Luis García en Sí, Pumas, que también se va al Atlético, o sea, parecía que iba a emular a Hugo. En el Atlético en su primera temporada le va muy bien, 22 goles, más o nada menos. mal, nada Sí, mal. O sea, Luis García sí llegaba a ser figura de la Liga Española. claro. Le toca la apertura de la Real Sociedad para cuando comienzan a aceptar foráneos Sí, no forjados en el Euskal Herria. Hay que tomar en cuenta eso. El Bilbao todavía lo hace, pero antes la Real Sociedad también lo también hacía lo sé, sí. y comienza a irle mal. Entonces Luis García decide retirarse del fútbol español Sí. y cae en el América. Nuevamente, en la misma historia que con Hugo Sánchez. Y después del América se va a Chivas, que es Sí, todavía peor la a él no le traición. importó nada. No, no, yo creo que le sigue importando el dinero al doctor, pero está bien. Bien Digo, por él, bien por él, si es ya, tremendo traidor, pero pues ahora es sí lo que ya que lo puede pagará, decir. ¿no? En su Sí, salud lo hallará. sí. Otros casos que resaltan son el Rubens, de, bueno, en algún momento un jugador malito, pero que sí llamó mucho la atención fue Raúl Salinas, muy mal acogido en universidad, justamente porque, pues, si vienes de la América, ¿por qué vas de jugar en Pumas, no? O sea, sí. Pumas sí es como, no, no, nosotros no te queremos, o sea, No, a no nosotros nos no nos representa representas. para nada. Pero retomando el tema de Pumas a América, pues está el caso de Rubens, Rubens que a Sambuesa, mi gusto en universidad nunca fue el crack que terminó demostrando que era sí. en América. Sí, o sea, y llega joven, llega muy joven de River Plate, si no me Ujú. equivoco, junto con Amauris Escoco, ¿no? Nacho Escoco, Nacho con Escoco, Nacho perdón, Escoco, sí. claro, con Solari. Sí, sí, O sí, sea, con Solari, parecía claro. haber ciertas cuestiones interesantes ahí. No termina de dar el De golpe cuajar, ¿no? ahí.
al grado que se va a Tecos un ratito, y dices, bueno, pues Sí. ya quizá ahí sí le puede ir un poquito mejor. Ahí empieza a crecer en Tecos. Conoce al Piojo Herrera, que es Sí, la gran bendición, me parece, de su vida, porque sí. nadie confiaba en Sambuesa, salvo el Piojo Herrera. Menos por su historial de expulsiones. Sí, Yo creo que ha de ser de los jugadores más expulsados de la Liga Mexicana. violento, Sí, polémico, que se peleaba con los árbitros, que fingía sí, faltas. sí, sí, A sí. mi gusto muy ad hoc, Lesionaba lesionaba jugadores. a jugadores, le pegaba a los árbitros. Sí, A mi gusto también. muy ad hoc con la historia del América, Por si se supuesto, quiere. sí. Y termina demostrando muchísimo Rubens. Y pues el último caso muy sonado, que emula lo de Courtois, si se quiere, pero en tema mexicano, es Nico Castillo. Sí, Que como despotricaba contra el América claro. cada que podía, y a Pero la mira cómo se postre la a la cobra, América. el Claro, destino se la cobra. O sea, quieras o no, ¿cuántos minutos no ha jugado Nicolás Castillo? Más bien, ¿cuántos minutos ha jugado sí, Nico Castillo un con el fraude América? total, Un un fraude, fraude. fracaso Pero total. se veía a kilómetros que eso iba a pasar. Vaya, por cuestión de karma, si se quiere, Sí, pero es que no sí, puedes hablar tan mal de un equipo sí, 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 todo sí, el sí. tiempo. O sea, de verdad Era una uno, tras otra, sí. uno se empapaba del fervor de Castillo como, a ver, yo no le voy a la universidad ni remotamente, pero sí, a veces sí te gusta, ¿no? Que un jugador se arraiga a tal grado que dices, Sí, Nico Castillo es súper aficionado del U Católico, o sea, dices, bueno, él ya era aficionado a un club, es foráneo en otro país, en México, sí. Y se arraiga y de se tal arraiga a forma. tal grado, lo hace muy bien, se Muy va, bien. fracasa en Europa con el Benfica y Sí. llega a la América. Tristemente llegar al América y tristemente para él, pues no ha podido hacer absolutamente nada con el América. No sé, habrá metido 3 goles, cuando mucho, y ha vivido lesionado tanto que ahorita se habla del regreso de Nico Castillo, que a lo mejor muchos ya lo teníamos hasta olvidado a Al ese grado que no punto. sabes a veces ni dónde juega. Sí, Y Nico Castillo, que no solo eso, sino que también se esperaba que fuera un jugador de la nueva camada de chilenos que sí. siguieran manteniendo a la El, flote a una selección que, sí. pues, El siguiente que- Chupete era, o sí, sea, estaba claro, llamado a ser el 9 de la selección hasta por chilena. características, si se Sí, quiere. parecido, Y pues no parecido. lo logra, No, y a pero mi ni gusto, pues remotamente, no lo no, logrará. nunca. O sea, ya podemos decir, Nico, ve buscando equipo, porque no creo que el América, al menos que regreses a ser aquel Nico Castillo de Pumas, pues sí, yo veo muy difícil tu estadía en el fútbol mexicano, ni en Puebla, vaya, Nah, no hay no se manera, puede. no, Que ni venga, no no, lo no. queremos. Ah, tal vez se va a Lobos, no, ya no existe No, Lobos, ya, ¿no? bueno, paz descanse A Lobos. los Coyotes de Tlaxcala. Vecinos nuestros. Sí, Y pues un caso interesante el de Hermosillo, digo, para acabar con esta seguidilla de mexicanos, que pues curioso porque Hermosillo es americanista sí. y le toca jugar en el Cruz Azul, donde todo el mundo lo recordamos, Todo el mundo y también le toca jugar en el Guadalajara. en el Guadalajara. Él inicia una de las grandes broncas ¿Cómo no? en aquel, ¿qué? De la 86. 82-83, que justamente es la que nos beneficia al Puebla. Ajá, No, 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 80 una y disculpa. Sí, no, claro, claro, la del 86, ¿no? 82-83, cuando expulsan a medio a Guadalajara y a medio América, Sí, Guadalajara termina pasando a la final y la y pierde con el claro, Puebla. Tremendamente mermado, pues justamente pues porque tenía muchísimos sí, expulsados el sí, Guadalajara. por supuesto. Hermosillo jugando con el América, claro. Sí, Y bueno, pues sí, muy interesantes casos los mexicanos. De ahí, pues vamos otra vez a jugadores históricos del planeta fútbol, como lo son Romario. sí, Romario en una liga de la que a veces por aquí no se habla tanto como la brasileña, no, pero que tiene un clásico súper importante para el sí. fútbol mundial, Clásico de como, Río de Janeiro. claro, el Carioca, Sí, el Flu-Fla. sí. Romario de Flamengo, Sí, donde se hizo grande, sí, bueno, se va primero al PSV. se va a recorrer el mundo, la Sí, rompe en Holanda, la rompe en España, la rompe a nivel selección, selecciones. pero Sí. bueno, luego juega en el Flu y pues no es cualquier cosa. Pues sí, no, o sea, ahí obviamente sabemos la pasión que tienen los brasileños por este deporte y una traición de esa forma. A él yo creo que se le hacía poco como el deporte en sí, pero pues a la afición, ¿no? A Romario le gustaba meter goles,
y los metió en todos lados, Sí, pero hay equipos en donde no se puede jugar. los metió hasta fuera de la cancha, me acuerdo. Le encantaba meter goles fuera de la cancha Como dicen igual. los argentinos, es un vagoneta, ¿no? Un vagoneta. Le gustaban las minas, Sí, le sí, gustaban sí, las sí. minas. Y pues en ese mismo orden de ideas de los equipos en los que no se puede jugar porque son inherentemente una tradición, se mantiene el Flamengo. Sí, Ronaldinho es de Gremio, lo cual no sí, lo hace un clásico directo con el Flamengo, pero es alta tradición jugar en el Grande de Brasil. Entonces, claro. para la afición de Gremio, que Ronaldinho haya No, y terminado. aparte lo peor, yo recuerdo cuando Ronaldinho sale del Milan, Sí, que, que en el estadio del Gremio ya tenían preparada la fiesta, básicamente. Y claro, de repente, no, pues no va viene para acá, Flamengo, sí, sí, amiguitos, sí, una o sea, disculpa. eh, vayan a guardar todo el alcohol y todas las bocinas que fueron a poner al estadio Sí, porque claro, ya no va a haber claro. fiesta, o sea, la fiesta se va a Flamengo, se va a Río de Es, Janeiro, es, ¿no? un caso similar podría ser, similar, pero es como si Messi hipotéticamente regresara a jugar a Argentina A Rosario. y no jugara, o sea, jugar en Rosario sería el acabose, Sí, pero yo creo que incluso jugar en River o en Boca estaría mal, sí, por ¿no? O supuesto, sea, sería muy mal visto porque yo creo que todos esperaríamos que si regresa a Argentina, jugara en Ñuñoz, por supuesto. ¿no? Sí, 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 Entonces, totalmente. pues algo muy similar pasó con Ronaldinho. Sí. Peor si se quiere, pues porque Messi solo se formó ahí y de ahí pasó al Barcelona, donde ha hecho toda historia. Ronaldinho sí fue No, y alguien en lo peor Gremio. es que lo buscaron. O sea, Claro, no solo por él, o sea, él parecería que tendría que buscar, ¿no? A regresar al club del que nació. Pero el club fue a buscarlo. sí, Y él prefirió jugar para el Grande de Brasil, le sí. valió, Sí, no le sí, sí. importó en lo Un más cacahuate. mínimo. No, y es doble traición. Porque su último paso por el fútbol brasileño de primera división es en Fluminense, Además, ¿sí? Sin pena así ni gloria, se pero sí. pitorreó en todos, Sí, en sí, todos. sí, 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 Y totalmente. pues bien que mal, digo, para la historia del fútbol no es tan drástico si se quiere, pero quizá cuando uno sí está arraigado a unos colores, Claro, que pues es el pilar que construye esto, la afición específica a un equipo, pues claro que esas cosas duele, pues sí duelen duele. muchísimo, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, Ronaldo que jugara en Corinthians después de salir de Cruzeiro es algo similar, o sea, son equipos Sí. que generan hambre. Ronaldo, Barcelona, Madrid, Bueno, claro. se nos Y olvidó Epi bueno, también. tremendo traidor, Ronaldo. Que también Inter y Milan, claro, también Inter Milan, vamos a hablar, por porque bueno, en supuesto. Italia también tenemos un carnaval Ah, aparte. bueno, pero Lo de vamos, Ronaldo se maquilla con lo de Figo, si se quiere, claro. porque está tan grande el fervor, el odio hacia Figo, y bueno, porque además fue directo del Barça al Madrid, Sí. que Ronaldo después de su parada en el Inter llega al Madrid, pero ya el odio estaba tan concentrado en Figo que bueno, Que lo dejas pasar lo un dejaron poco. pasar, ¿no? Aparte venía de una lesión, de una de sus Ni tantas siquiera se esperaba lesiones. ya que Ronaldo fuera lo que sí terminó siendo de todos modos. Creo que fue un gran Ronaldo, sí, Sí, pero jamás al nivel que pensamos que iba a ser. O eso, sea, eso, jamás al nivel que llegó a ser. eso fue muy interesante en la historia de Ronaldo, porque yo creo que todos, bueno, quien decida opinarlo así, que el mejor Ronaldo fue el del Barcelona, tendría un argumento. Fue una El historia del muy Inter. particular, porque Ronaldo ya estaba demostrando la clase de monstruo que iba a ser. El del Inter ya está en otro nivel, pero es el que se Sí, empieza a lesionar, y a lesionar, y a lesionar, ¿no? Tristemente, juega en el Milan, donde, vaya, cada vez más gordo, pero de todos modos siguió haciendo cosas. Y bueno, pues sí, Ronaldo, como buen brasileño, también decidió que la fiesta interna era más importante que cualquier equipo de por fútbol. supuesto. Y bueno, pues bien por él. Mal por sus aficionados, Sí. pero pues dejó un legado en el fútbol muy interesante de evaluar. Yo creo que si Ronaldo si no se hubiera lesionado tanto, si hubiera seguido demostrando lo que demostró en el Barcelona, ¿y de qué clase de monstruo estaríamos hablando? Si ya estamos hablando de por sí de un monstruo, Sí, mucha gente lo pone como el mejor 9 en la historia del fútbol. y tendría tremendos argumentos Probablemente, para hacer. sí, y probablemente si hubiera seguido, no habría discusión alguna de Mm, quién sería el mejor 9 en la historia del fútbol, ¿verdad? El gordo, el gordo. sí, el fenómeno. Todo le pasó a Ronaldo, y bueno, pues Traiciones, fiestas,
lesiones, goles en todos lados, obesidad, tiroides, sí, tiroides, peinados feos, horroroso. grandes fiestas, una historia aparte, Ronaldo. Sí. Ahorita vamos a hablar del Inter, del Milan, de la Juve, pero un poquito antes, hablemos de Cruyff. Cruyff también es un Cruyff. tema, Sí, porque Cruyff, todos obviamente lo recordamos como pilar de Holanda, del Ajax. pero pues en el Ajax es donde se forma Se Holanda. forma, sí, literalmente, y donde se forma el Barcelona, Claro, donde se empieza a formar lo que ahora conocemos como el Barcelona, que juega el fútbol de toque, ¿no? sí, Con la llegada de Rinus Michel claro. y de ¿De Cruyff? Johan Cruyff, tal cual. Y Johan Cruyff, una vez dejando el Barcelona, Se va a se va Feyenoord. al Feyenoord. Que Feyenoord, claro que ha perdido todos los bríos para tiempo presente, pero en aquellas épocas Feyenoord era un grande del mundo. Sí, Equiparable a quien te gusta del presente, a un Chelsea si se quiere, sí. a... Un City, era un equipo llamativo. claro. Y Holanda era una liga de las más importantes y poderosas del mundo. Entonces, claro que fue un dolor que Cruyff jugara para el Feyenoord. No fue un paso relevante. Toda la historia de Cruyff se remonta más, pues insistiendo a la selección, al Ajax y al Barça, Sí. pero sí es una pequeña mancha en el historial de Cruyff, Sí, si se quiere ver así. y nunca lo esperarías de una persona que profesaba, bueno, que lo que decía no correspondió con sus acciones al Por final de supuesto, cuentas. porque estamos hablando de una identidad estrictamente futbolística, Sí, de toda una escuela del fútbol que literalmente, traiciona. de toda una escuela que dejó un legado enorme, Sí, literalmente el legado del fútbol, para mi gusto, o sea, del fútbol ciencia, si así lo sí, quieres ver. el bastión, el Sí, pilar, lo que le debemos tanto a Cruyff, sí, honestamente. O sea, hoy el fútbol se ha revolucionado a tal grado, pero la primera piedra la puso Cruyff con Rinus Michels. claro. Entonces, pues claro que era importante resaltarlo y pues ahora sí vamos con la fiesta italiana. Un lugar inhóspito cuando se Sí, trata de este de tema, a mí me tradiciones. parece, porque ahí sí no tienen, pero ni pena, vaya. Sí, no O hay, sea, no hay hay pudor, tantos ahí sí no casos, hay no hay pudor. pudor, no hay No, pudor. pero volvemos, bueno, más bien vamos a tocar este tema. En la liga italiana es otra cosa. O sea, probablemente sí se enoje la hinchada, los tifosis, se Sí, molesten, pero como que se ve más normal, es ¿no? normal, es normal. Sí, Eso es lo que llama tanto la atención. Italia es un lugar de gran fútbol, vaya, de tradición, de total tradición futbolera. Sus sí, equipos son de total tradición futbolera mundial. sí, Aquí su servidor le va al Inter, por sí. cierto. Y pues yo viéndolo De desde arraigos hasta políticos, Claro, si lo quieres claro. ver. O sea, no, Sí, ahorita está el caso de un exjugador del Napoli que cantó una canción llegando al Lazio y los tifosis fueron al hotel a decir por qué ¿qué subió te esto? pasa? ¿Sí? ¿Qué te pasa? Aquí no hacemos estas cosas. Claro, claro. O sea, a ese nivel de arraigo ahí con los equipos y de tradición, pero tal vez sea por ese mismo arraigo al equipo y a la ideología del equipo que tal vez el tener un jugador que viene del rival no sea tan escandaloso. Sí, ¿no? Que de hecho es curioso porque el dolor grande del italiano es cuando de un equipo chico, si se quiere ver así, te vas a la Juve. Eso sí Sí, duele mucho, ¿no? sí, sí, O sea, Maradona era tremendo pilar para hablar de ese tema. El sur contra el norte. Y sí, el norte es Turín y Turín es el odio. No podemos jugar en la Juve. Pero por ejemplo, Baggio se va de la Fiorentina, se va a la Juve. sí. Dolor. Y a partir de Baggio nos podemos seguir. Bueno, yo quiero empezar con Meazza. Giuseppe Meazza. Bueno, A nadie nos tocó verlo. Si no nos tocó ver a Borja, menos a Meazza, sí, no. jugador de los 30, pero quizá el jugador más importante de la historia del fútbol italiano. Sí, Épocas de Mussolini, cuando Italia gana sus dos primeros títulos. claro. Ídolo del Inter. La cancha del Inter se llama Giuseppe Meazza. Cuando juega el Milan, prefieren decirle San Siro porque es el barrio. Sí, Pero lo curioso es que el estadio se llama así porque Meazza jugó con los dos. sí. Fue ídolo del Inter, pero jugó en el Milan. Y no solo jugó en el Milan, también jugó en la Juve. Le valió. Sí. Jugó en los tres. Y como él, Pirlo, Pirlo, Zlatan, Patrick Vieira, sí. vaya, Hay una cantidad
de jugadores importantes, Vieri, Davids. David. Y bueno, Ronaldo que pasa del Inter al Milan, Al Milan. Hernán Crespo. O Sí. sea, sí es como una real tradición que eso suceda. Últimamente, Icardi, por ejemplo, otros. No, perdón. Bueno, del pasado reciente, Perdón, Higuaín, perdón. Perdón. Higuaín, Pipita del Higuaín. pasado reciente a mí me molestó mucho, por ejemplo, cuando al Inter llegó Felipe Melo, Sí. un jugador que vaya, Ajá. de por sí no tenía nada que dar. Un Claro. tuercebotas, literal. Y que con tanta emoción fue acogido por el Inter, ¿no? Como si fuera tremendo orgullo traer al jugador del odiado rival. Sí. O cuando Lucio se va del Sí. Inter a la Juve. O sea, cosas que son tan normales ahí y que Sí. uno puede decir que O sí hasta el podrían ser mismo molestos. Zlatan, ¿no? Claro, O sea, que no le importó nada. no le importó un pepino. Pero bueno, así tantas veces Mario Uf, Balotelli, uf. que se ponía la playera del Milan estando en el Inter, increíblemente, o sea, El Inter le dio todo a Balotelli. todo. Y Balotelli tenía una facilidad para ningunear al Inter siendo jugador del Sí, Inter. sí, sí, Para sí. hablar del Milan, yo soy Y- del Milan. A ver, se vale, se entiende que seas de un equipo. Sí, Raúl, por ejemplo, no lo tocamos, pero Raúl era del del Atlético. Atlético, de niño. Termina fincándose en el Real y respeta a tal grado la historia que dice, bueno, ¿qué le costaba a Balotelli ser discreto? Y pues así le fue. Sí, Así le fue. sí, sí, sí. Entonces, pues sí es un tema muy interesante el El karma es italiano. duro. Pues sí, El parece karma en ser que el sí. fútbol es Es duro, difícil. es duro. Sí, De ahí no pasó nada con Balotelli. ¿no? Pero bueno, pues los italianos tendrán sus razones para sentirlo Su así. fiesta aparte. Como ya lo comentaste, sí, quizá el tema político permea más que el deportivo, si se Sí. quiere ver así, si se quiere maquillar. A mí, en el tema estrictamente futbolístico, se me hace aberrante. Sí, es Aberrante. una locura. O sea, es una locura que puedas jugar con los tres. Con Milan, Inter y Juve es una locura. Pero, Tan, tan aberrante como es lo de jugar en el Bayern cuando eras del Dortmund. sí. Y que se ha normalizado tanto. Tanto. Tanto, o sea, que se sabe, ¿no? Que el Bayern está cazando en Ujú. Borussia. Yo creo que también hay parte por la filosofía que ha tomado la Bundesliga. La filosofía de, pues el Bayern tiene que ser nuestro representante en Europa. ¿Por qué? Porque tenemos una liga donde generamos jugadores, pero ya para competir a nivel mundial Que se concentren en el Bayern. tiene que ser en el poderoso. ¿Sí? ¿Sí? El Bayern es, a mi gusto, quizá el segundo equipo más grande de todos. Sí. Debatible, pero No, sí, sí. sí puede serlo. O Como sea, institución lo es, sí, enorme sin duda, institución. sin duda. Pero no por eso deja de ser un dolor para el aficionado del Dortmund. Mismo caso, ¿no? O sea, si te vas al Bayern jugando en el que juegues, se va a sentir como traición hacia tu Sí, sí, sí. afición. Pero particularmente el Dortmund, que es el que más le compite, por decirlo de alguna forma. Bueno, porque sí es así, Sí, pues es doloroso. Y pues Götze, Lewandowski, Lewandowski, Hummels. Hummels, irónico, curioso lo de Hummels porque pues Hummels era del Bayern, pero Sí. luego va al Dortmund, entonces se acoge muy bien, piensas que se va a quedar ahí toda la vida, pues porque ya se va al arraigó Bayern y regresa. y Y regresa al regresa, Dortmund. o sea, regresa y vuelve a Sí, regresar. sí, 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 es una locura. Es muy interesante. Es curioso porque a veces cuando hablamos del fútbol alemán, como que no tenemos tanta noción de aquello, pero Sí. sí es interesante hablar con un alemán que sigue el fútbol de su país y entender que el odio que la gente siente hacia el Bayern es comparable con el odio que la gente siente hacia el Madrid, con el odio que la gente en México siente hacia el América. Por supuesto. Así de animadversión genera el Bayern, ¿no? Sí, Y sí, por ende, sí. pues hay que remarcarlo en este listado de traidores. ¿Con qué nos seguimos, mi Fer? Pues la verdad es que sí ha estado bastante interesante. Obviamente no podemos dejar pasar La pues, liga de la pasión. la Liga de la Pasión, Sí, el otro literalmente. potencial clásico del mundo, ¿no? Boca River Claro, o River Boca, o River Boca. dependiendo No en se qué me vaya a lugar lo ofender quieras. nadie, Sí, sí, no, claro. menciono primero a Boca, no. Pero también hay casos muy interesantes ahí Sí, que, a ver, pasa más, ¿eh? También hay que sí decirlo, sí pasa, pasa más, sucede. pero no por eso Increíblemente, deja o de ser sea, molesto. Sí, increíblemente, porque ahí debería de ser de cárcel, con la pasión que le claro. tienen a sus equipos, parecería que
puede ser tema de cárcel el irte de Boca a River o de River a Boca. Estamos hablando de un país en donde la gente no se puede sentar junta en la tribuna teniendo Sí, no, los colores contrarios, totalmente. porque no es de, ay, bueno, se sienten incómodos, no, se van a matar. Sí, O sí, sea, sí, sí. es así de Poner imposible. a dos peces beta en el mismo, en la misma Estanque. pecera. Claro, Entonces no se claro. puede hacer. ¿Y qué jugadores han pasado? Ruggeri, El cabezón Ruggeri. que en los dos lados se recuerda, de Sí, hecho, o sea, sí, en sí, los sí. dos tuvo lo suyo, jugador histórico de la Por supuesto. selección. Creo que se me recuerda un poco más con San Lorenzo. Yo lo recuerdo un poco También, más con también, San Lorenzo. Tal vez no todos, a lo mejor alguno recordará más con Boca o con la River. gente vieja que escucha este programa, todos son bienvenidos. Todos, Quien vio a todos son. Borja, quien vio a Meazza, Sí, también será bienvenido, ¿por qué no? El Loco Gatti, el Loco Gatti. está, bueno, más recientemente Maidana, Maidana, campeón con River, sí. multicampeón con River, pero sale de Boca. En Boca no hace mucho, pero sí es llamativo que alguien salga de Boca para River. Sí, o sea, Es mal acogido en River cuando llega por ende. sí, Y bueno, Maidana termina ganándose la afición de River, sí, definitivamente sí, también, ¿no? provocando varias broncas Sí, contra, contra Boca, por no, supuesto. no contra otros, Se, contra se Boca. puso bien la playera, Sí, pero no deja de ser interesante. Tarantini, que también fue campeón con Argentina. Batistuta y Canilla, sí, no cualquier cosa. sí, Vaya, no unos cualquiera, no estamos hablando de gente irrelevante para el club, ¿no? O para la historia del fútbol. sí, claro. Batistuta Y y Canilla. Caniggia. Aguas con eso, ¿eh? Sí, Porque los dos fueron de River a Boca. ujú. Entonces, pues eso es cierto dolor para River. Pero generalmente se da más de River para Boca que de Boca Sí, para River. sí. Como que, ¿qué será que sí tenga cierto arraigo Boca que no tiene River? Sí, sí, o sea, yo siento que Boca es como el lugar donde quieres estar. Tendrá cierta lógica desde un punto de vista social, Sí, en donde como Boca es el equipo del el pueblo pueblo, y pues el futbolista usualmente pues se forja en una cuna discreta, humilde, claro, pues obviamente quizás se identifica más con Boca que con por River. supuesto. Puede ser, puede ser. Y bueno, a mí me gustaría resaltar a uno muy particular que fue el Charro Moreno, de Ujú, aquella máquina de River de los 40, sí, que pues es, vaya, hasta épocas de Gallardo era lo más relevante que había tenido River y que termina jugando en Boca en sus sí, últimos años. sí, 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 Viene a México a ganar algunos títulos y regresa a Boca, lo cual pues ya era llamativo para sí, aquellos entonces. sí, sí. Un dolor. Más recientemente Prato, pero bueno, Prato. Prato yo creo que todavía un poquito más abajo. Sí, Eh, aunque lo hizo bien con River. Le toca ser campeón en el Bernabéu, Sí, entonces pues no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Y le pero terminan dando una patada en estos últimos días sí, y lo terminan sacando de River de la peor forma posible. Pero bueno, es, tenía que es pagar, sí, tenía que pagar. las traiciones se pagan, Pues, hermano. ¿qué se le va a hacer? En el tema de Peñarol Nacional, pues la situación es más o menos similar. La Sí, pasión es muy, muy, muy similar. sí. Vaya, Si no no es que tiene, más, si no es que más, sí. al interior de Uruguay probablemente sí. Ujú, Para el mundo del fútbol quizá ya es más discreta, pero sí. Peñarol Nacional también es No es tremendo tan visto, clásico. No es tan visto. no hay tanto marketing Digo, ahí. hay más gente viviendo en Puebla que en todo Uruguay, ¿no? Sí, Empezando sí, por sí, ahí. sí. Pero pues hay jugadores interesantes, ¿no? De los conocidos por aquí, pues obviamente está Marcelo Tejera, que jugó con Tecos. Sí. Pablo Forlán, el papá de Diego De Forlán. Diego, Diego Alonso, que pues aquí en Diego México Alonso. lo recordamos con Y Universidad con o Toluca. dirigiendo Ah, no, a... Diego Alonso sí fue No, director. ese fue Iván Alonso, Iván Alonso, perdón. que creo que sí son familia, si no mal Sí, recuerdo. sí, sí. Diego Alonso, el que dirigió recientemente a Pachuca Ujú. y a Monterrey. Y bueno, Lucas Cavallini, Lucas Cavallini, un viejo conocido del viejo conocido Puebla, de por acá. que, que no ha hecho nada con Canadá, por cierto. Ya le tocaría, ¿no? Uno Sí, esperaría que entre él y Alfonso Davis llevaran a Canadá al al Mundial, pero Mundial. pues ya se verá. Sí, Y un último caso para cerrar con este listado de 10 que quisimos tocar, pues es aquel de Mo Johnston. A nadie nos suena, nadie lo vimos, no nos importa un carajo sí, su vida, pero otro clásico igual de pasional, si me sí, permites, tal vez el más pasional, que es el sí. Celtic Rangers. Y en esa Increíblemente historia en sí. particular, sí es tremenda rareza que pases de un equipo de la Old Firm. La Old Firm es pues justamente ese espectro de seguidores del fútbol de Glasgow, entre los del Celtic y de Rangers, en donde solo ha habido dos casos de jugadores que pasen de uno a otro.
Así de pasional. Así de pasional y así de idiosincrático el movimiento, Sí, porque realmente quizá el más politizado de los clásicos en el mundo puede ser ese. sí, Celtic, el totalmente. equipo católico y Sí, por ende todo lo que conlleva en materia política, Rangers, el equipo cristiano y todo lo que conlleva en materia política. Mo Johnston pasó de Celtic a Rangers a finales de los 80 y solo había un precedente por épocas de la Segunda Guerra Mundial, que fue Alfie Kahn. Así de interesante es aquel clásico, esa sí es tremenda transgresión. sí, sí, ahí sí no puedes hacer eso. No debes hacer eso. O sea, lo decimos en cualquier parte del mundo, pero en Escocia creo que es lo más marcado que se puede ver, ¿no? O sea, podemos hablar de Portugal, podemos hablar de la liga inglesa, nos faltaron varios, ¿no? Mm, Uno podría ser el Apache, ¿no? O sea, claro, claro. Sí, le valió, del el United pasó Pepino, al sí, por City. supuesto. Sol Campbell del Tottenham pasó al Arsenal. Sí, Ashley Cole del Arsenal al Chelsea. Claro, Y así nos claro. podemos ir También con hay infinidad, temillas. pero ahí creo que también no está tan mal visto, sí está muy mal visto, Sí, pero será sí se dan unos muchísimo casos más. más, pero estos digamos que son los más relevantes, Sí, porque aparte es del radicalismo puro, ¿no? O sea, por hablando supuesto. de equipos y de ligas con estos temas radicales de política, de lo que tú quieras, de rivalidad a muerte. Y pues, no sé, Dani, tú dime, ¿se vale hacer esto? O sea, en tema futbolístico creo que todos lo penamos, ¿no? Pero en tema humano, o sea, como ser humano, yo lo comparo con, ok, estoy trabajando en tal lugar, pero me dan mejores Sí, oportunidades y más dinero en otro. sí, Al final de cuentas tú tienes que ver por ti, ¿no? Y por los tuyos. claro. Y si los tuyos van a estar mejor en el otro lado, a pesar de que, pues porque estás demostrando una valía estando Mm. en un lugar, ¿no? Llámese Chivas, llámese Boca, llámese el que tú quieras. Y que el equipo rival te vea con buenos ojos, es porque vales mucho. Sí, por supuesto. Tiene su mérito justamente por ese Sí, tema. O sea, si el rival te está viendo es porque algo traes. ujú, Suele ser así. sí, Por eso llamó la atención lo de Oribe. Oribe ya no traía nada. Habla mal exactamente. de Chivas, eso. Habla pésimamente mal de Chivas. Es interesante a mí, por ejemplo, me gustaría ejemplificar con el caso, no lo tocamos, pero se aplica el de Maxi Pereira, el Ujú, uruguayo, que juega en Benfica y juega en Porto. Un claro. día, en una entrevista con medios uruguayos, le dicen, oye, pero pues, es tremenda traición, ¿no? Sobre todo, pues justamente en el entendido de que de Nacional a Peñarol y viceversa, pues sería, Sí, qué tragedia. Y Pereira justamente habla de lo que tú comentas, Fer. A ver, o sea, yo soy futbolista profesional, yo le voy a mi club en Uruguay y en Portugal yo no le voy a nadie. A mí sí, qué me importa. Yo quiero lo mejor para mi familia y si acá me van a ofrecer más que en el odiado rival, pues será su rivalidad, pero no la mía. sí, Una forma muy fría de verlo, a mi gusto, parte de lo que te termina convirtiendo en alguien dentro del espectro del fútbol, pues es cuánto te pones la playera, el por famoso supuesto. amor a la camiseta que cada vez se denosta más Sí, por los estandartes, los baluartes, los valores del presente, como se le quiera llamar, pero que, pues dices, a ver, o sea, estás jugando en un equipo de cierta identidad, con ciertos valores, pues qué sí. mejor que te arraigues, porque seguramente si te arraigas vas a tener las ganas de hacerlo lo mejor que puedas, Claro, ¿no? o sea, por eso es tan sonado los nombres de Ryan Giggs, Paul Por Scholes, supuesto. Puyol, Totti. O sea, son nombres que los identificas por el nombre y por la playera. O sea, Sí, sabes a dónde le claro. estás tirando. Y cada vez se ve menos. Pero en esta parte de se vale, claro que se vale. O sea, si lo quieres ver en el tema personal, se vale, por supuesto que se vale. Todos buscan mejorar en algún momento. Y si saltar al odiado rival es mejorar, si fuera para empeorar, pues tienes que estar loco, Sí, por sinceramente. supuesto. Yo creo que una analogía justa que pudiéramos hacer sería evaluar nosotros en materia personal, si se quiere. A ver, yo soy del Puebla, ¿no? Ujú. Y pues no tuve la suerte de jugar fútbol profesional, porque ni las piernas ni nada. Sí, Pero pues sí me pongo a pensar, ¿no? A ver, mi fervor por el Puebla evitó que toda mi vida me pusiera una playera ajena de la Liga MX, etcétera. ¿Qué hubiera pasado si realmente yo se hubiera tenido las piernas?
y que mañana llegue el Toluca y me dice, mira, el Puebla es una mafia, no vas a jugar jamás acá, yo pero te estoy abriendo las puertas del Toluca. yo te lo puedo contar, o sea, en otro aspecto, sí, en experiencia propia. Yo fui a una Copa Chivas con Lobos WAP. O sea, Ok, siendo el Puebla, voy con Lobos WAP y me llaman a quedarme un día más a visorías con Querétaro y con América. ok, Y en ese momento se me olvidó a qué equipo le iba. De hecho, se me olvidó a qué equipo le iba en el momento que supe que tenía la por oportunidad de ir supuesto. a una Copa Chivas. Es cuando más fríamente evalúas y dices, pues Claro, yo creo que sí muchos evaluaríamos esa opción. por supuesto. O sea, Ahora bien, si ese es tu sueño, pues dale. O sea, naciste ideológicamente de Boca toda tu vida y toda tu familia lo fue y fuiste a sí, la reserva, Bombonera, toda la etcétera. vida Ya inferior. hiciste tu carrera en Boca y decidiste ir a River, Ahí ahí sí sí es muy está curioso, cuestionable. ahí sí está curioso. Pero volvemos a lo mismo. O sea, el tema económico de bienestar, si se te da mejor en otro lado, pues al final de cuentas yo creo que hay que tomarlo, ¿no? O sea, yo no estoy peleado con eso. Somos filósofos y Claro, somos demasiado pasionales. En el tema futbolístico a mí me pesa, tanto que empecé puteando a Figo, si así se lo puedo decir, pues un sí. tremendo traidor. Pero pues las cosas como son, ¿no? O sea, fríamente es así, pasionalmente no puede ser así. No No debería, puede, no debe, o no sea, no, sí, debería. no. Aquí los personajes mencionados demuestran que pues sí puede, tristemente, ¿no? Sí. Y será un tema polémico para la posteridad porque seguirá pasando. A mí, por ejemplo, hilando temas, se me hace polémico aquel jugador que quizá jugando en un grande de Europa decide que le pagan más en China y se va, o sea, se me hace igual de denigrante si se quiere ver desde un punto de vista romántico y se me hace igual de válido si se quiere ver desde un punto de vista patrimonial, económico, etcétera, ¿no? Claro, Entonces, eh, nos encantaría vislumbrar que va a irse reduciendo la cantidad de jugadores que traicionen de esa forma, pero la realidad dicta que va a ser cada vez sí. más constante. Sí, sí, sí. O sea, ahorita parece que irse al Paris Saint-Germain es como en cualquier liga irse al grande, ¿no? Sí, De un equipo chico. Entonces, pues sí, o sea, yo siento que cada vez se va a dar más y más y más esto. Tiene rato que no pasa, por ejemplo, en un Barcelona-Madrid. ojalá en ese tipo ya de rivalidades tan grandes sí dejara de pasar, ¿no? Sí, no, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, yo como humano tengo que respetar a los Por futbolistas. supuesto. Sobre todo porque, pues exactamente, están creciendo las aristas. Digo, retomamos el lugar común. Carlos Vela, si se quiere, ¿no? ¿Cómo no la quiso romper en Europa? Bueno, pues le gusta vivir en Los Ángeles, tremenda Sí. ciudad para vivir, va a ganar tantos millones de dólares, no se los vas a ofrecer tú. Entonces, ¿qué? O sea, Le encanta evalúa el el básquetbol, escenario. tiene primera fila para ver a los Lakers, a Claro, los Clippers. claro. Entonces, ¿Qué ¿cuál es más el quieres? problema? ¿Ver a Kawhi en vivo? ¿A LeBron? Puta. Suena bien, suena bien. Pero bueno, mis amigos filósofos, pues la verdad ha sido tremendo placer regresar. Sí, Ahora sí lo vamos a hacer pues con una línea más marcada, insistiendo sí, en que la intención de pausar fue disfrutar la Copa América y la Eurocopa como se debía. sí, no. Y pues hacerlo mejor para ustedes. Así que ha sido tremendo placer. Como para mí ha sido tremendo placer compartirlo con Fer. Igualmente, mi Dani, para mí siempre va a ser un placer hacer los filósofos y compartirlo con ustedes. También, por favor, déjenos sus opiniones en Facebook, en Instagram, Twitter y próximamente YouTube. Este ya será la inauguración de YouTube con este buen episodio. Estamos traicionando a Spotify para irnos a YouTube. No, no es cierto porque También Spotify en también vamos a Spotify. estar. Sí, Ahí no se pueden dejar comentarios, pero pues escúchenos por la que más les la guste. que más les parezca bien. Pues muchas gracias. Que tengan un excelente día, o noche, o tarde, o madrugada. Nos vemos pronto.